La leyenda de Atlántida, una civilización perdida en las profundidades, ha cautivado a la humanidad por milenios. Una utopía de conocimiento y tecnología, mucho más allá de nuestra comprensión. Platón narró su historia, un imperio poderoso devorado por las olas en una noche terrible. ¿Mito o realidad? La búsqueda de Atlántida persiste, impulsada por un deseo insaciable de verdad. Entonces, una anomalía. Una estructura imposible, oculta bajo kilómetros de agua y sedimento. Ante sus ojos, las ruinas sumergidas de una ciudad, majestuosa y enigmática. Entre los escombros milenarios, hallaron algo que desafiaba toda lógica conocida. Pero la curiosidad humana es insaciable, el sello fue roto, la oscuridad liberada. Dentro, el artefacto. Una pieza de tecnología antigua, vibrando con una energía desconocida. No era de este mundo. Su diseño, una sinfonía de formas imposibles y luz propia. Las advertencias atlantes eran claras, un poder contenido, nunca destinado a ser despertado. Ignorando el peligro, el contacto se hizo. Un error que cambiaría el destino. Una ráfaga de energía ancestral se liberó, sacudiendo los cimientos del océano. No era solo energía. Era algo más oscuro, una presencia latente que despertaba. La pesadilla ancestral, aprisionada por milenios, comenzaba a manifestarse. El pánico se apoderó de los exploradores, atrapados en las profundidades de un horror. El océano mismo reaccionó, las corrientes se tornaron violentas, la vida marina huyó despavorida. El artefacto, ahora una puerta, liberaba una entidad de proporciones inimaginables. Ecos de esta liberación se sintieron en la superficie, perturbando el equilibrio global. Antiguos textos olvidados hablaban de una plaga desatada por la arrogancia. Los atlantes sacrificaron su civilización para contener esta oscuridad. La verdad prohibida, Atlántida no cayó, se inmoló para protegernos de esto. Una pesadilla no solo física, sino mental, que corrompe desde las sombras. La amenaza no fue sellada, solo dormida. Ahora ha despertado, y está buscando más. El precio de la verdad prohibida es incalculable, la humanidad puede ser su próxima víctima. ¿Podrá la humanidad comprender la magnitud de lo que ha desatado antes de que sea demasiado tarde? El misterio de Atlántida persiste, pero ahora cargado con una advertencia ominosa. La pesadilla ancestral está suelta. Su legado es el terror. Nunca debió ser despertada. La liberación fue instantánea, una onda de energía que estremeció no solo la cámara, sino la realidad misma. Los magníficos cristales de Atlántida, fuente de su poder, reaccionaron con una disonancia inquietante. Una inquietud se extendió por la ciudad. La gente sentía que algo profundo e irreal había cambiado. Los sabios de Atlántida monitoreaban lecturas imposibles, patrones de energía que desafiaban toda lógica conocida. Susurros comenzaron a plagar las mentes. Miedos ancestrales resurgían, erosionando la cordura. El océano, su protector, se volvió contra ellos. Vórtices oscuros emergieron, desafiando la serenidad. Los hechiceros intentaron contenerlo, pero las barreras de energía se desmoronaron ante la fuerza desconocida. Las sombras tomaron forma, fugaces visiones de algo primordial y horripilante, más allá de la comprensión. No era una fuerza ciega. Era una conciencia antigua, con un hambre insaciable que buscaba consumir. La paranoia se apoderó de sus corazones. Amigos se miraban con sospecha, la unidad se desmoronaba. La belleza de Atlántida se corrompía. Una escarcha oscura y viva se extendía, consumiendo su esencia. Buscaron respuestas en sus archivos, en profecías ancestrales, pero solo encontraron silencio y vacío. La entidad se hizo más fuerte. Su sombra colosal se cernía sobre ellos, un heraldo de la destrucción. Los guerreros se prepararon.
Armas de luz brillaron, una última defensa contra lo inexplicable. Lucharon con valor contra la oscuridad que se materializaba, pero sus armas eran inútiles. La ciudad se desmoronaba desde adentro, no por asedio, sino por la propia corrupción de la realidad. El artefacto, el portal, vibraba con furia. Era el corazón palpitante de su propia aniquilación. El Consejo, una vez sabio, ahora solo veía la derrota. Habían condenado a su civilización. La pesadilla no los soltaría. Zarcillos de oscuridad persiguieron a los que intentaban huir. Atlántida, la joya del mundo, fue engullida por un abismo de oscuridad y agua, desapareciendo. El mundo fue testigo. La catástrofe de Atlántida alteró la geografía, un eco de la pesadilla. Pero la pesadilla no murió con Atlántida. Se hundió, esperando, respirando en las profundidades. Los supervivientes llevaron la verdad. Advertencias codificadas en mitos y leyendas de horrores primigenios. Hoy, ecos de esa energía oscura resuenan. Sensores modernos detectan anomalías inexplicables. Quizás el artefacto no fue destruido, solo oculto. ¿Podría la pesadilla ser despertada de nuevo? La verdad prohibida de Atlántida es una advertencia. Hay cosas que la humanidad nunca debería desenterrar. La liberación fue instantánea, una oleada de energía primigenia que resonó en cada rincón del planeta. Lo que se soltó no era físico, sino una plaga etérea que corrompía la realidad misma. Los primeros síntomas fueron lecturas anómalas, fenómenos inexplicables que desafiaban toda lógica científica. La flora y fauna comenzaron a reaccionar, mutando, retorciéndose bajo una influencia desconocida. El perímetro de contención falló. La pesadilla encontró grietas en nuestra frágil realidad. El miedo se volvió palpable, una sustancia que se filtraba en la mente, provocando visiones aterradoras. La tecnología moderna, nuestra fortaleza, se desmoronó, incapaz de comprender o resistir la corrupción. Lo que empezó en un laboratorio subterráneo se extendió, silenciosa pero implacablemente, por el mundo. Los gobiernos intentaron contenerlo, pero era como luchar contra una sombra que se alimentaba de la desesperación. El mundo sintió el despertar. El caos, la paranoia, se convirtieron en la nueva normalidad. La pesadilla no era local, era una pandemia de la mente, un virus de la existencia misma. Antiguas profecías, antes consideradas mitos, resurgieron con una escalofriante precisión sobre el fin. Expertos de todo el mundo se unieron, buscando desesperadamente cualquier pista, cualquier debilidad. Intentaron mapear la entidad, pero su forma era fluida, una conciencia primigenia de caos puro. La pesadilla no era aleatoria, mostraba una inteligencia, una voluntad retorcida, aprendiendo de nosotros. Visiones compartidas, pesadillas colectivas, se manifestaron, erosionando la cordura de millones. El pánico se apoderó de los líderes, al darse cuenta de que no había armas contra lo intangible. La verdadera escala de la pesadilla se reveló, no era un monstruo, sino una fuerza cósmica primordial. La caída de Atlántida, ahora comprendemos, no fue por guerra, sino por esta misma entidad ancestral. La última esperanza de la humanidad, un búnker, buscando una solución antes de que fuera demasiado tarde. El artefacto, la clave y la maldición, continuaba su ominosa pulsación, atrayendo más oscuridad. Surgieron susurros de otros artefactos atlantes, quizás más llaves, o más puertas a lo desconocido. La entidad se alimentaba de la desesperación, la locura humana, su crecimiento era exponencial. Las advertencias de los antiguos eran claras, no despertar lo que dormía más allá del velo. El mundo se había transformado, un paisaje desolado, un monumento a nuestra arrogancia. Un último intento desesperado, un sacrificio final para revertir lo irreversible, o al menos intentarlo. La verdad más aterradora, la pesadilla no fue liberada, siempre estuvo aquí,
esperando ser vista. El legado de Atlántida, la verdad prohibida que condenó no solo una civilización, sino toda la existencia. El artefacto liberó una oscuridad primigenia, un horror que desafía toda comprensión humana. Los primeros síntomas fueron mentales, susurros, pesadillas vívidas, la erosión de la razón. La plaga psíquica se extendió, silenciosa pero devastadora, contagiando la mente global. La paranoia y el miedo se apoderaron de las ciudades, la cordura se deshilachaba rápidamente. Los gobiernos intentaron contenerlo, pero era una guerra contra una sombra invisible. La realidad comenzó a distorsionarse. El velo entre mundos se hizo peligrosamente delgado. Las fuerzas armadas fueron inútiles. ¿Cómo luchar contra una amenaza que reside en la mente? La pesadilla tomó forma, una manifestación de los miedos más profundos de la humanidad. La humanidad huyó, dejando sus metrópolis a merced de lo indescriptible. No era solo un monstruo, era un parásito cósmico que se alimentaba de la conciencia. Atlántida conocía esta verdad. No la ocultaron por poder, sino para proteger al mundo. La pesadilla no buscaba destruir, sino asimilar, transformar todo a su propia imagen. El planeta se convirtió en un reflejo de su mente, un monumento a la locura ancestral. Las profecías ancestrales hablaban de un gran consumidor, sellado en el abismo. Su propósito era reclamar el universo, un ciclo eterno de asimilación y renacimiento cósmico. Los atlantes no fueron solo guardianes, fueron las primeras víctimas, o quizás sus sirvientes. Nuestra arrogancia al buscar la verdad prohibida selló el destino de la humanidad. Su verdadero nombre era el velo quebrado, la grieta entre la existencia y la no existencia. Pocos refugios quedaron, pero ni siquiera allí la mente podía encontrar paz. Ser asimilado no era morir, sino convertirse en parte de su conciencia infinita y retorcida. La transformación era irreversible. La Tierra ya no existía, solo el velo quebrado. Su poder trascendía la galaxia, un eco de una entidad que consume realidades. La insignificancia de la humanidad se hizo dolorosamente evidente frente a este horror cósmico. La verdad prohibida, Atlántida no podía detenerlo, solo retrasarlo. Los últimos eligieron la asimilación, la única paz que ofrecía la pesadilla. Nuestro mundo se convirtió en un ojo vigilante, el primer monumento de su nueva era. La pesadilla ancestral no era un fin, sino el comienzo de su reinado cósmico. La verdad final, no fuimos liberadores, fuimos catalizadores de una inevitable transformación universal.